Buenas noches, soy alumno de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche. El nombre de la materia es Programación Orientada a Objetos y este es un video en el cual mostramos un mapa mental en el que hablamos acerca de los elementos fundamentales de la programación orientada a objetos. Pues bueno, yo aquí hice mi mapa mental en el cual lo dividí en tres, en cuáles son las clases y los objetos, los atributos y los métodos. Yo voy a comenzar por las clases y los objetos. ¿Qué es una clase? Por definición, una clase es una descripción de los atributos y métodos de un objeto. Pero, ¿qué podemos hacer con esto? Esto es más bien como hacer un dibujo de algo o un molde, por así decirlo, con el cual, con los atributos y los métodos, creamos, por ejemplo, si yo quisiera crear una persona, pues con esta descripción de estos atributos y métodos puedo crear un molde de una persona para poder crear luego más personas, que esos son los objetos. Una clase es esto, un molde en del cual a partir de él vamos a crear más objetos. ¿Y qué es un objeto? Es una entidad que combina estado, que son los atributos, y el comportamiento, que son los métodos e identidad. Como ya dije hace un momento, con la clase creo el molde de, por ejemplo, una persona y a partir de ella puedo crear objetos que en este caso ya serían personas, ya no sería un molde, es como si rellenáramos el molde. Pero ¿qué son los atributos y qué son los métodos? Pues bueno, los atributos son las características útiles de nuestro objeto que vamos a utilizar a la hora de programar. Son como que las características que más nos importan o que son más relevantes eh, al momento de programar. Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la persona. Em, a mí yo consideraría relevante las características, por ejemplo, de la altura, el peso y la edad de la persona, porque son relevantes. Una característica no relevante que no incluiríamos a la hora de programar sería, por ejemplo, el tamaño de las pestañas, por así decirlo, o el color de los ojos. Son cosas que no importan, no son necesarias al momento de programar. Y los atributos se almacenan en cuatro tipos de variables, que son las variables de instancia, las variables de clase, las variables locales y son los parámetros. Las variables de instancia son aquellas variables que se crean cuando nosotros creamos una clase. Esta variable se le asigna automáticamente a la clase por defecto si nosotros no le ponemos una. Ya viene una programada por el propio lenguaje y esa es la que se le asigna. Una variable de clase es aquella variable que solo pertenece a esa clase. Así como su nombre le indica, es una variable que yo declaro dentro de una clase y no de otra. Ahí se queda. Y las variables locales son variables que se declaran dentro de un método y que solo ese método conoce. No la conoce ni la clase ni ninguna otra variable porque es local al método. Solo el método la conoce. Por ejemplo, las variables de instancia y de clase son globales porque las conocen tanto la clase como los objetos. Y las locales no. Las locales solo la conoce el objeto del cual usa ese método. Y pues bueno, esos son los atributos de un objeto. Un atributo de un objeto es eso, son las características que vamos a utilizar para programar. Y los métodos son las acciones que los objetos de dicha clase puedan realizar. Em, sigamos con el ejemplo de la persona. Yo ya tengo las características importantes de la persona, ¿no? Bueno, era la altura, la edad y el peso, ¿no? Pues un método que sería una acción a realizar podría ser correr, caminar, dormir, comer, escribir. Son cosas que nuestro objeto persona puede hacer. Este,
Ajá, eso, son aquellas acciones que nuestro objeto ya puede realizar. Y como un breve resumen de todo, la clase es una descripción o molde que hacemos en cuanto a atributos y métodos para crear objetos. ¿Qué son los objetos? Es una entidad que combina atributos y métodos. ¿Qué es un atributo? Un atributo es una característica de nuestro objeto que vamos a programar. ¿Y qué es un método? Es son las acciones que dicho objeto puede realizar. Supongamos que, por ejemplo, yo tengo un cubo Rubik y lo quiero programar, ¿no? Entonces, las características de ese cubo Rubik serían, por ejemplo, que es un cubo y tiene 6 caras y que cada cara tiene un color distinto al de los demás. Y un método a realizar por ese objeto podría ser que sus aristas se pueden girar tanto para el frente como para atrás. Y eso se puede programar. Entonces, eso es todo. Eso sería lo que son las clases, los objetos, los atributos y los métodos.